Buenos días a todos y todas. Es un gusto dar inicio a un nuevo encuentro del ciclo Pensando un País Federal, que lo hacemos en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública que organiza la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de la Nación y el INAP, el instituto especializado en la capacitación de trabajadores del Estado, trabajadores y trabajadoras del Estado, y este plan además se hace en articulación con el Consejo Federal de la Función Pública. Este marco es importante porque justamente es desde allí donde queremos proponer estas charlas, como la que vamos a tener hoy, que están enfocadas a pensar en un proyecto de país federal y poder contribuir desde distintas perspectivas, desde diferentes temáticas, para que podamos discutir, aportar ideas en ese proyecto. Así que bueno, esta es el último encuentro de este ciclo específicamente. Luego tenemos previstas otras actividades que ya anunciaremos oportunamente en la misma línea de reflexionar y de aportar para pensar un proyecto federal. Pero decía, es el último encuentro digamos, 5 que estaban pensados en este marco. Anteriormente tuvimos los aportes de queridos y reconocidos colegas que aportaron, como Marcelo Leiras, haciendo un análisis de la discusión sobre el federalismo, teniendo en cuenta eh, las diferencias o la polarización política. Tuvimos el aporte de Mariana Caminotti reflexionando sobre las políticas de género y cómo desde la perspectiva de género se podía mirar la situación federal, digo, entre otras de las charlas que presentamos. Y en este caso, bueno, tenemos el enorme gusto de recibir a dos queridas colegas y amigas que con su presentación nos van a ayudar a pensar, entre otras cosas, en la capilaridad del Estado y en el tratamiento de algunas de las políticas en el marco de la situación de pandemia. Así que creo que los aportes, la presentación que van a hacer las queridas colegas, luego Valeria Chorny, directora de Capacitación Federal del INAP, las va a presentar. Esto que van a presentar estas queridas colegas, digo, va en línea de darnos herramientas para pensar la situación actual y poder también imaginar un futuro cercano con los aprendizajes que nos deja este tránsito de este tiempo tan difícil que vivimos. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Valeria, agradezco a Pilar y a Luisina, a quienes ahora vamos a presentar, que hayan accedido tan generosamente a compartir con nosotros sus análisis y sus reflexiones. Un gusto enorme. Gracias. Vale, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias Vilma, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Pilar y a Lucina que nos acompañan hoy en este cierre del ciclo Pensando un País Federal. Es un primer ciclo, una primera propuesta que vamos a ir ampliando seguramente y proponiendo nuevas actividades en esta línea que ha sido sumamente fructífera para nosotros desde el INAP y desde el Plan Federal. Así que les damos la bienvenida también a todos y todas quienes nos acompañan desde el canal de YouTube y los invitamos a, luego de que las expositoras vayan presentando, a dejarnos sus comentarios y consultas para que podamos hacer un tramo final de este encuentro con algún intercambio. Así que las voy a presentar para no tomar más tiempo y que podamos iniciar con la charla del día de hoy. Nos acompañan Pilar Arcidiácono. Pilar es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Políticas Sociales y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET, profesora adjunta de Sociología Política en la carrera de Sociología de la UBA. Es docente en diferentes posgrados, es codirectora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas en la UBA.
Fue directora del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELF, es autora de varias publicaciones y trabaja sobre políticas sociales del campo no socioasistencial en el cruce con sociología política y sociología jurídica. Y por otro lado, Luisina Perelmiter, que también es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, también es investigadora del CONICET, profesora adjunta en el IDA de SUNSAM, cuenta también con diversas publicaciones sobre temas vinculados al Estado, las burocracias públicas, las políticas sociales y las burocracias de calle, y actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre las relaciones entre culturas institucionales y regímenes de justicia en burocracias del bienestar desde el punto de vista de los agentes de calle. Así que las invitamos ahora a continuar con esta charla que se denomina Mediaciones e implementación local de políticas masivas en emergencia. Sin dudas un tema que es más que apropiado para este contexto, así que les damos la palabra para que ya ustedes puedan empezar con la charla y reitero a quienes nos acompañan, muchas gracias y estamos atentas a sus comentarios y consultas para el fin. Bueno, bienvenida, gracias nuevamente y les cedo ya definitivamente la palabra. Gracias, Valeria. Bueno, gracias, Vilma. Un enorme placer para Luisina y para mí estar acá compartiendo con los compañeros, las compañeras este espacio. Viene súper interesante, estuvimos haciendo la tarea y viendo las charlas anteriores, así que aprendimos un montón y bueno, esperemos poder contribuir desde lo que es nuestra línea de trabajo conjunta. Voy a hacer lo que siempre cuesta, pero que es compartir una presentación. A ver, entiendo que salió bien. Bien, ahí veo el OK. Lo que nosotras vamos a presentar tiene un origen en una mezcla, diría, de alguna manera, porque por un lado refleja parte de nuestro trabajo en el marco de un proyecto de investigación grande, un proyecto PISAC a nivel federal, con 10 nodos, o sea, hay 10 nodos en distintas partes del país trabajando en simultáneo sobre esta problemática, de lo que después vamos a entrar en detalle, pero las mediaciones y la implementación local de políticas masivas, particularmente lo que ha sido el IFE y el ATP, y nosotras hoy nos vamos a concentrar en el IFE, pero digo, esto entonces es parte de un entramado grande a nivel de diversas partes del país, de investigadores e investigadores que en pandemia de alguna manera pudimos también reconvertir nuestro trabajo de investigación y nuestras metodologías de investigación. Pero también forma parte de una línea de trabajo que nosotras, como forma de sobrellevar también la pandemia y de pensar el Estado, venimos haciendo juntas con Luisina desde, bueno, justamente el nacimiento tal vez tiene que ver con el momento más álgido de la pandemia. Así que, de alguna manera, las líneas que hoy presentamos tienen que ver con algunas primeras reacciones de pensar este momento. Nosotras aquí nos planteamos abordar las dinámicas de implementación local, ¿no?, de políticas sociales masivas, o sea, no de cualquier política. Por eso vamos a concentrar mayormente nuestra atención en lo que veremos luego, que es el ingreso familiar de emergencia, como un caso, ¿no?, que nos dispara ciertas preocupaciones más estructurales sobre el rol del Estado central, del Estado nacional, en el ámbito de la vida local. Particularmente nos vamos a concentrar entonces en un momento de emergencia, en un momento donde las soluciones han tenido que actuar en el marco de nada más y nada menos que una pandemia, pero también pensábamos cuando armamos esta presentación que hubo otros momentos en la vida del país, por ejemplo, entre otras cosas, la crisis 2001-2002 y el surgimiento de una política también masiva como el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que nos pueden servir también como algunas herramientas para traerlas, ¿no?, para tirar de ellas y traerlas a esta discusión, porque también son contextos masivos de emergencia y donde la política del nivel nacional actúa, pero genera un montón de cosas a nivel del ámbito de lo provincial y de lo local. En ese juego vamos a estar preguntándonos con Luisina en esta presentación
cómo operan esas políticas que supuestamente bajan de nación a la ciudadanía directo, pero que en realidad entendemos que hay un montón de procesos de mediaciones y de mediadores, de sujetos que actúan en ese proceso, cómo son esas relaciones intergubernamentales, pero también esas relaciones interjurisdiccionales, y cómo es el vínculo de lo que llamamos esa interfaz con el espacio local, con las comunidades locales, con las proximidades, veremos más adelante, familiares, vecinales, de una política supuestamente pensada de nación para llegar al diverso universo de la ciudadanía en todo el país. Bien. Creo que no es necesario, casi, porque estamos todos con una memoria muy reciente de lo que es todavía el marco de la pandemia, pero sí quiero que hagamos algún ejercicio para retrotraernos al momento más crudo de la pandemia, sobre todo en términos también de lo que ha sido la actividad del Estado, el desafío estatal. Aquí, digamos, todos los que están y todas las que están escuchando esto han estado directamente involucrados como trabajadores y trabajadoras en lo que ha sido esta reconversión del Estado, ¿no? Un Estado que aparece demandado por múltiples sectores. Todo el mundo en ese momento se acuerda del Estado, todo el mundo le pide algo al Estado, todo el mundo pide una respuesta al Estado de transferencias de ingresos, como veremos hoy, del sector privado o de la ciudadanía en general, pero también de alimentación y también vinculada con cuestiones obviamente sanitarias. Un Estado que tiene que empezar a dar respuesta con la particularidad de que si bien hemos vivido los que vivimos en la Argentina, múltiples crisis, hay una particularidad. Nosotras veíamos esos primeros días de la pandemia, esos primeros meses de la pandemia, un Estado que cierra parte de sus ventanillas de atención, un Estado que, bueno, ustedes lo han vivido todos y todas seguramente, un Estado al cual no se podía acceder a las oficinas, la presencialidad estaba impedida por el contexto sanitario. Y esto es una novedad que, diría, de todas las crisis que habíamos vivido, esta es una novedad absoluta. Por eso nos pareció en su momento, junto con Luisina, que era tan importante poner el ojo como investigadoras, además, insisto, también de alguna manera para poder transitarlo como personas, poner el ojo en ese momento de la estatalidad, un momento atípico, ¿no? Un momento atípico. Pero que sin embargo ese momento atípico nos podía dar de alguna manera algunas pistas para pensar algunos tópicos de la investigación, porque no es todo nuevo, algunos tópicos clásicos de la investigación que de alguna manera iban a aflorar con matices en el marco de lo que sería este proceso pandémico con los primeros días de cierre de las ventanillas estatales. Cierre de las ventanillas y reconversión del trabajo estatal, porque el cierre de las ventanillas presenciales, desde ya, bajo ningún punto de vista, implicó el cierre del Estado, ¿no? O el retiro del Estado, implicó una reconversión del trabajo estatal, y ahí es donde veremos todas las interfaces que se armaron en esta reconversión del trabajo estatal, que implicó también una reconversión de jerarquías, de funciones, diría, de espacialidades del Estado. Entonces, eso es parte sobre lo que nosotras queremos indagar. Además, en ese caso, en el caso argentino, en el marco de un cambio de gestión, ¿no? Donde había muchos lugares donde había todavía que colocar fichas, personas, nombramientos. Entonces, lo que a muchos países se le dio con la pandemia, se nos suma el cambio, el desafío de un hecho inédito, de un cambio de gestión. En este sentido, nosotras partimos de un punto, de una mirada sobre el Estado que llamamos situacional, pragmática, sobre aquello que se pudo hacer, ¿no? Partimos aquí de una mirada del Estado sobre lo que el Estado debería haber hecho, ¿no? O debería hacer, sino de aquello que vimos en esos días que el Estado, en todos sus niveles, diría, pudo hacer. Y aquí sí me detengo un minutito sobre lo que ha sido el ingreso familiar de emergencia. En general, elegimos esta política además, no solo porque nos permite tirar de muchas piolas, ¿no? Sino porque es muy conocida, ¿no? Ha sido tan masiva y ha tenido una pregnancia pública muy significativa. Me tomo un minuto para repasar que se trató de
bueno, justamente una política que llegó a cubrir 9 millones, ¿no? 9 millones de personas. Eso es un hecho inédito. Más allá, para que nos ubiquemos en magnitudes, más allá del sistema jubilatorio, no hay ninguna política que haya llegado a cubrir, vinculadas con las transferencias por parte del Estado a las personas, que haya llegado a cubrir esta cantidad. En su momento tenemos una suerte de equivalente cuando surge la asignación universal y de golpe empieza a cubrir 3 millones de personas, 3 millones y medio más o menos de personas. Tenemos un salto también muy importante en la crisis de 2001-2002 con el Jefas y Jefes, que también llega a los 2 millones de personas, más o menos. Entonces, es un salto de cobertura, diría, inédito. Y esto es importante, me parece, de marcar. Se trató de una transferencia, recuerden que se dio 3 veces, 3 pagos, se fue dilatando bastante en el marco de los primeros meses de la pandemia, pero fueron 3 pagos de 10.000 pesos y estaba destinada a cubrir ¿qué? A cubrir la inseguridad monetaria, la inseguridad en las transferencias de las familias, de los trabajadores informales, de aquellas personas que eran monotributistas sociales, de aquellas personas que estaban en las categorías más bajas del monotributo, de la A y de la B, personal de casas particulares, y aquellas personas que ya venían recibiendo el universo de las asignaciones universales o asignación por embarazo. Con esto quiero decir que en una parte el Estado, ¿no?, se monta sobre aquellas transferencias que ya existían, que ya se habían desarrollado ciertas capacidades, como la asignación universal, y le suma una prestación a este grupo de familias que se entiende como familias más vulnerables. Además, había otros requisitos, no quiero aburrir con esto, pero el tema de ser argentino o naturalizado, eso es un tema crucial en el mundo de la política social, tener entre 18 y 65 años y no tener otros ingresos provenientes de jubilaciones, ¿no?, relaciones de dependencias u otros planes sociales. Entonces ahí empieza a meternos en el vericueto del mundo de las incompatibilidades, los laberintos de las incompatibilidades tan frecuentes para quienes estudiamos políticas sociales. El ingreso familiar de emergencia tiene como organismo de referencia, depende y surge de ANSES. ANSES cuenta con un recorrido, nosotras particularmente estamos muy interesadas en este organismo, con Luisina, y tenemos una línea propia de trabajo en esta dirección. Cuenta con un gran recorrido en las transferencias de las jubilaciones y pensiones antiguamente, pero también a lo largo de los últimos años ha tenido cantidad de prestaciones no solo vinculadas con transferencias, aunque es su fuerte, y ya venía con la experiencia de la asignación universal. Es decir, nos encuentra con un ANSES fuerte, ¿no?, con capacidades como para poder, más allá de todo lo que sucede en la pandemia, para poder colocar bajo su órbita este tipo de prestaciones. En este sentido, digamos, las capacidades tecnológicas, las capacidades de las burocracias de ANSES, creo que son un hecho indiscutible y sobre el cual después de última podemos volver. Y ha sido un organismo que tuvo incluso en otras emergencias, por ejemplo, pienso en algunas inundaciones que ha habido en el país, la capacidad para reaccionar, ¿no?, en ese contexto con rapidez a través de lo que más sabe hacer, que es transferir masivamente prestaciones. Mencionaba ya el salto inédito de la cobertura, con los antecedentes tal vez de la UH, los antecedentes del Plan Jefas y Jefes, pero es importante ver que acá hay una particularidad. El ingreso familiar de emergencia, y esto es lo que nos interesa hoy a nosotras plantear, fue una prestación que surge con una pretensión, diría, casi automatizadora, ¿no? Digamos, automatizadora y virtualizada. Es decir, la persona llena desde la casa o desde donde fuera la solicitud del ingreso familiar de emergencia sin mediar contacto supuestamente supuestamente no, presencialmente no tiene contacto con ninguna empleada o ningún empleado por parte del Estado, ¿no? No tiene ninguna atención, no lleva papeles como históricamente se hace en el marco de las prestaciones, no lleva ningún papel, no presenta ningún papel, ¿no? No se encuentra en ningún escritorio, en ninguna ventanilla con ningún sujeto, sino que se hace de manera virtual y automatizada. Y esto es un hecho inédito que nos va a despertar algunas preguntas a nosotras en la investigación. Y también aparece la idea de autofocalización, que eso ya es un poquito más viejo, que es en realidad cuando una se tiene que medir,
¿no? Medir la propia situación en comparación con la política. Si la política dice algunos criterios, algunos requisitos de acceso, yo tengo que ver, no me va a venir a buscar nadie, yo tengo que ver si en realidad entro o no entro en esos criterios. Y parte de la actividad detectivesca, de lo que vamos a llamar estos mediadores sociales, estas mediaciones sociales, tuvo que ver con entender, y muchos de nosotros jugamos ese rol, con si las personas entraban o no entraban en el marco de esos criterios, que por cierto los criterios al comienzo fueron bastante confusos, como en realidad pasa en cualquier política social, pero sobre todo en algo que se hace súper rápido y en el marco de una pandemia. Ahí siempre está el temor de que no se nos vayan a colar aquellos pícaros que quieren entrar por la ventana y que no merecen la política y que entonces están haciendo algún tipo de trampa para beneficiarse de la política social. Es decir, entra la discusión del orden político-moral sobre los beneficiarios legítimos e ilegítimos que pueden aparecer en la política social. Y la otra cuestión, y cierro esta presentación del IFE, es que es la primera política que es incondicional. Porque en general todas las políticas sociales que han tenido que ver con transferencias de ingresos para personas activas, ¿sí?, han tenido algún tipo de condicionalidad. También en esto, cualquier cosa podemos volver luego, pero han tenido alguna cosa que hacer. Algún curso, alguna terminalidad educativa, alguna contraprestación laboral, comunitaria o cooperativa, ¿no? Digamos, ha habido diversos arcos de contraprestaciones y condicionalidades, pero en general se le pide algo a alguien. Es claramente en el marco de la pandemia la dificultad para contraprestar y para condicionar la que habilita a una transferencia de tipo incondicional. En este marco, con estas particularidades de una prestación masiva, de una prestación que se presenta como automatizada y virtualizada, es que nos preguntamos en qué medida estos rasgos suponen la ausencia de las clásicas mediaciones que estudiamos en las ciencias sociales. Y por esto entendemos no solo el rol de las organizaciones sociales, sino también el rol de las burocracias locales, las llamadas burocracias callejeras, las que están en la trinchera de la atención estatal, en los municipios, por ejemplo, en los operadores del mostrador, los trabajadores y las trabajadoras sociales que operan la política social. Es decir, a priori se nos presenta como una transferencia, como una política sin intermediaciones, como una política que baja casi cual mágicamente de nación de ANSES a la vida de las personas. Y lo que exploramos y queremos compartir con ustedes en el marco de esta presentación tiene que ver con justamente recuperar cuáles han sido los procesos de mediaciones entre el ámbito nacional y local que juegan una política masiva. Yo decía ya previamente, las capacidades operativas durante esos días, bueno, por todos conocidas, ¿no? La disminución de las capacidades operativas del Estado entre los empleados y las empleadas licenciados, el cierre de las oficinas que mencionaba previamente, pero también todo lo que tuvo que ver con el trabajo remoto, que ahora se nos hace como muy natural y espontáneo tal vez, pero que en esos momentos, ¿no? Yo creo que ni conocíamos la palabra Zoom, por lo menos yo ni la conocía, el dispositivo de Zoom o Meet y todos los formatos que tuvimos que de golpe aprender y encontrar destrezas para poder manejarnos. Pero en el caso de un organismo como ANSES, con las particularidades por el tipo de información, por el tipo de información que maneja el organismo, se duplica el problema porque aparece toda la dificultad de remotamente acceder para los trabajadores y las trabajadoras a esas claves, al llamado VPN en la jerga de los trabajadores de ANSES, que la mayoría no tenía, que no podía usar de manera remota y que entonces hubo que poner en funcionamiento, para poder montar una política como el IFE. Y a la vez la demanda del otro lado, el IFE que se había calculado, el Estado, según las declaraciones públicas, el gobierno había calculado mucho menos la cantidad de personas que se iban a presentar a la solicitud del IFE, pero sin embargo, como pasó en las jefas y jefas, igualito diría yo, aparecen muchas más personas que el propio Estado, a las cuales el propio Estado se le revela población que necesita de la prestación, que dice estar, digamos, incorporada en el marco de los criterios de focalización. En este sentido, también aparecen nuevos reclamos, porque todo este proceso está lleno de problemas desde ya,
con múltiples reclamos que hay que procesar, o sea, solicitudes y reclamos de todos los que quedan afuera de esta prestación. Y después el gran problema, que lo hemos visto mediáticamente por todos lados, el problema vinculado con llegar a la transferencia a través de un proceso de bancarización, es decir, que las personas tengan o cuentas bancarias o que accedan a través de otros formatos ad hoc que se fueron creando para poder sortear el problema de la no bancarización de algunas personas que recibían el IFE, ¿no? Entonces, todos estos problemas digamos, las capacidades del Estado en el marco de la pandemia, por un lado, y por otro lado, una demanda de atención inmensa y masiva. En ese sentido, además, sumo a lo que después seguramente Luisina va a retomar, lo que ha sido el problema de las bases de datos que estaban o desactualizadas, o bases de datos que no necesariamente reflejan, como vamos a ver en el caso de ANSES, lo que es la vida familiar real, concreta, de ese día, de ese momento de la pandemia, de todas las personas que demandaban el IFE, ¿no? Y ese va a ser un tema, aquello que las familias registran como su propia vida, su propio entorno, y lo que tiene el Estado en sus bases de datos sobre esa familia, lo que capta como grupo familiar el Estado. Ahí en ese desacople vamos a tener gran parte de los malos entendidos, diría, entre el Estado y la familia. A lo largo de la implementación del IFE, nosotras identificamos varios momentos, entonces, donde nos van a aparecer esto que llamamos estas mediaciones, estas acciones de mediación. Algunas van a darse en el momento donde las personas tienen que decodificar, entro o no entro, me corresponde o no me corresponde, lo merezco o no lo merezco, ¿no? Digamos, en parte de ese proceso de decodificación. Luego vamos a tener el momento de la inscripción, donde ahí va a haber un problema con la brecha digital, sobre todo, ¿no? Digamos, la destreza para entender la página web, la aplicación de ANSES en esos días, en esos momentos, los problemas de conectividad que creo que todos hemos tenido. Luego va a haber un tercer momento que va a estar más vinculado con el momento de los reclamos. Todos los que no les salió y necesitaban reclamar, ¿no? Y tenían que reclamar y tenían que hacer algunos ajustes a la información que el Estado tenía sobre sí mismo. Y luego va a haber todo otro momento de gran lío, también vinculado con el cobro de lo que es poner a disposición de 9 millones de personas una prestación de golpe en el marco de una pandemia. Y ahí es donde vamos entonces a ver distintos tipos de mediaciones. Antes de darle la palabra a Luisina, una de las mediaciones que nosotras queríamos señalar es las mediaciones vinculadas con, a ver, espérenme que, bueno, voy a ir para, no, al revés, ahí está, de los medios de comunicación. ¿Y por qué señalamos esto? Porque uno podría decir, bueno, siempre están los medios de comunicación, Pilar, siempre están los medios de comunicación anunciando cosas. Yo diría, acá hay ciertas particularidades, y esto de última después es para que conversemos. Por un lado, dado que no había casi otras ventanillas donde ir a preguntar, ¿no? Porque esta es la cuestión, donde era reponer ese escenario, reponer entre nosotros hoy, en estos minutos, el escenario del primer momento de la pandemia, no ahora que estamos circulando como más libremente por las calles, en el cual entonces los medios de comunicación masivos aparecen como lugares centrales para poder enterarse de las diferentes cuestiones de las políticas. En las entrevistas que en el marco del proyecto se han hecho a beneficiarios y beneficiarias, destinatarios de la política o a mediadores, aparecían los diarios, por ejemplo, y los noticieros como grandes lugares donde las personas esos días, por día tenían ya algún espacio, incluso los diarios, estoy pensando en Infobae, estoy pensando en cualquier noticiero de la televisión masiva, tenían en algún momento algún lugar destinado a hablar sobre el IFE, hablar sobre quiénes cobraban, los números de documentos, las personas que tenían que dirigirse tal o cual día, ¿no? Entonces, digamos, aparece ahí una cuestión importante vinculada con el tema de los medios de comunicación y de la traducción que hacen los medios de comunicación de la información y la editorialización, obviamente, de los medios. Pero también aparecen los medios locales, fuertemente en las entrevistas nos aparecen los diarios locales, los medios de comunicación a nivel provincial, como actores centrales en este proceso de información sobre
sobre todo los cobros del IFE, que es un aspecto central por la incertidumbre que genera en la vida de las familias, la información sobre el cobro, y también el mundo de las redes sociales. Las redes sociales, por un lado, entre la información que circula entre las personas, pero también la información que fue parte de algunos y algunas funcionarios y funcionarias que de alguna manera utilizan hasta sus cuentas personales de Facebook, de Twitter o de la red social que quieran, para poder sortear esos primeros momentos de la pandemia y salir a informar por esa vía. Esto lo hemos visto muchísimo en el marco de las entrevistas, en el trabajo que hicimos con Luisina durante ese momento más álgido de la pandemia. Muchos jefes regionales de ANSES habían empezado con transmisiones en vivo en Facebook desde sus cuentas incluso, ni siquiera las cuentas oficiales. Y esa es toda una discusión que tiene que ver con cierto borroneo, ¿no?, del efecto oficial que fue necesario de hacer en esos días, de salir a cubrir de esa manera, y que es interesante como un lugar de potencial llegada a la información, sobre todo en los ámbitos locales y provinciales, ¿no? Esa reconversión de los propios funcionarios y funcionarias, de sus jerarquías, y demostrar este imperativo práctico de compromiso con la tarea a través del manejo de las redes sociales incluso personales. Entonces, parece que es interesante reponer la cuestión mediática, pero la cuestión mediática abierta a medios y redes y redes sociales como espacios privilegiados en esos momentos que casi lo único que teníamos por el cierre de las ventanillas presenciales del Estado. Luisina, te dejo la palabra y me mutea Sebastián. Ahí estoy. Bien, bueno, buenos días a todos, un placer estar aquí, continuando con la exposición de esta investigación que hicimos con Pilar. De alguna manera, abriendo la caja negra de la automatización, podría haberse llamado esta exposición también, y echando la lupa sobre las acciones de mediación de distintos actores, no necesariamente actores humanos, ¿no? Recién Pilar habló de las mediaciones de los medios de comunicación y de las redes sociales operadas, ¿no?, por periodistas y por funcionarios, etcétera, pero que también tienen un modo de comunicar la política a la población particular que tiene que ver con el propio dispositivo técnico. Lo mismo en relación a los dispositivos tecnológicos que fueron como protagónicos, ¿no?, en relación a la gestión del IFE. Sobre todo el dispositivo de atención virtual, ¿no?, que se generó desde ANSES para la inscripción en la política y también para los reclamos, ¿no? Es decir, aquello que en un momento de normalidad hubiera sido gestionada vía un mostrador, la atención al público, en este contexto se gestionó de modo virtual, ¿no? Eso generó la posibilidad misma de la política en este contexto y de su masividad, pero también generó algunos problemas, ¿no? Sobre todo por los supuestos, algo de esto ya Pilar comentó. El supuesto de que los registros, ¿no?, con los que contaban ANSES de residencia y de agrupamientos familiares eran los que efectivamente estaban vigentes. Y eso en relación a los tiempos prepandémicos, pero también a los movimientos, ¿no?, que la propia pandemia y el contexto del ASPO generó en los vínculos familiares, ¿no? Entonces, una gran parte de los reclamos tuvieron que ver con solicitudes de desvinculación o revinculación, ¿no?, que generaban la posibilidad de acceder a los beneficios, ¿no? Personas que figuraban como cónyuges que ya no lo eran y que el sistema no lo había registrado, familias que tenían los mismos domicilios, ¿no?, porque la idea de hogar y de familia en la vida real, no son equivalentes, pero en los registros sí, ¿no? Un hogar y una familia eran contados de la misma manera, entonces también eso generaba exclusiones frente a las cuales la gente reclamaba. Y también, bueno, por supuesto, la idea de que
la gestión virtual iba a ser accesible para todas las personas, lo cual, digamos, sabemos que no es así, eso generó barreras de accesibilidad, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Por el tipo también de población, ¿no? Que era una población que no estaba bancarizada, ¿no? De los 9 millones, había 5.1 millones de personas que no contaban con cuentas previamente, ¿no? A la gestión del IFE, con cuentas bancarias. Entonces, en un primer momento se diversificaron los dispositivos para el cobro, ¿no? Eso también generó bueno, algunos problemas que tenían que ver con el supuesto de que en aquellas personas que sí ya tenían un CBU consignado en el sistema de ANSES, quizás ese CBU no estaba en funcionamiento, estaba inactivo o estaba en un lugar distante, ¿no? Del lugar de residencia de las personas, incluso en otras provincias, ¿no? Porque la gente tenía registradas cuentas en ANSES que eran viejas, ¿no? Con lo cual las transferencias se hacían a esas cuentas, porque las personas las seleccionaban en el sistema sin darse cuenta, y después no podían acceder a esos ingresos porque estaban en un lugar al que no podían dirigirse, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones originaron también muchos reclamos, ¿no? Y solicitudes de actualización de datos, ¿no? También, por supuesto, los supuestos, ¿no? De las destrezas financieras con las que tenía que contar esta población para abrir cuentas o para dirigirse a los cajeros, que no eran, digamos, obvias, por supuesto, ¿no? Esto en un contexto, por supuesto, donde tampoco había otras alternativas, ¿no? Y si no, ¿qué se hacía? Era muy difícil de responder, con lo cual, de hecho, la diversificación de dispositivos para el cobro un poco estaba asociada, ¿no? En un primer momento a contener, ¿no? estas diversidades y estas dificultades para manejarse con el sistema financiero. La siguiente. Entonces, digamos, esas dificultades que por sí mismas tenían esos dispositivos tecnológicos hicieron que entraran en escena una multiplicidad de actores, ¿no? Que suplían esas dificultades, ¿no? Los actores más obvios, ¿no? Fueron los operadores mismos de ANSES, ¿no? Que fueron los que tuvieron que operar sobre la base de datos de personas, ¿no? Entonces aquí tenemos a una burocracia de calle, de mostrador, que trabajó sobre la base de datos de las personas, recepcionando los reclamos, ¿no? Que llegaban sobre, bueno, repito, la actualización de los vínculos familiares, los domicilios, los datos bancarios, y habilitando, ¿no? La posibilidad de acceder a esas políticas. La operatoria mediante la cual la gente solicitaba actualizaciones de sus datos, en el contexto del ASPO también tuvo como procedimientos atípicos, ¿no? La gente, atípicos para la normalidad, pero típicos para el contexto de emergencia, ¿no? Por ejemplo, la gente podía certificar un divorcio o una desvinculación, ¿no? Con una declaración jurada. Eso también ocurrió durante el plan Jefes y Jefas de Hogar, ¿no? La condición de desempleado también se certificaba, ¿no? Con una declaración jurada. Entonces, es un momento particular, la emergencia, donde el Estado relaja de alguna manera los requerimientos de oficialidad de, digamos, de las pruebas que pide, ¿no? Sobre las situaciones, ¿no? Entonces, estas certificaciones también en algunas de nuestras entrevistas aparecen como preocupaciones en algunos casos, ¿no? Sobre los efectos que esto puede llegar a tener sobre los procedimientos habituales de una burocracia con normas y operatorias muy estandarizadas, ¿no? Y que son como el caballito de batalla también de la eficacia que tiene esta burocracia. Lo cierto es que gracias al trabajo, ¿no? De estos operadores de ANSES sobre esa base de datos, se amplió
la accesibilidad de la política. O sea, recordemos que hubo 4,5 millones de reclamos, ¿no? Es decir, es un volumen de trámites enorme, ¿no? Para esta burocracia. Y al mismo tiempo, cosa que vamos a retomar sobre el final, la masividad inédita de esta política y de los reclamos sobre los datos, probablemente hayan mejorado los registros públicos sobre esta población, ¿no? Probablemente el Estado haya terminado con mejores datos sobre esta población de lo que tenía previamente y, por lo tanto, con mayores capacidades para pensar otras políticas, ¿no? La implementación de otras políticas sobre esta parte de la sociedad. Además de ANSES, ¿no? Y ahí ya empezamos con el desborde, ¿no? Hacia otras áreas del Estado nacional y del Estado local. En muchas localidades, las mediaciones interjurisdiccionales fueron muy relevantes, ¿no? Pensemos que los primeros 3 meses las oficinas estaban cerradas, pero muchos empleados de la SUDAI, ¿no? De las oficinas locales de ANSES, trabajaban con VPN y a su vez, luego, ¿no? A partir de mayo, empezaron a abrir las oficinas y empezaron a atender consultas de las personas con turnos, ¿no? Con lo cual hubo todo un trabajo, ¿no? De coordinación entre las jefaturas y coordinaciones de la SUDAI, los gobiernos municipales, las intendencias o los empleados, digamos, de algunos de los organismos municipales y las gerencias locales, ¿no? De las sucursales del Banco Nación, del Banco Provincia, de algunos bancos provinciales, ¿no? De algunos bancos privados, ¿no? Que también recepcionaban, ¿no? A la gente para cobrar el IFE. Esas coordinaciones, ¿no? Fueron informales, no fueron coordinadas ni motorizadas desde el nivel central y dependieron de la configuración de los vínculos políticos locales, ¿no? Cuánta afinidad había entre el personal de la SUDAI de ANSES y el personal de los gobiernos municipales, cuántas vinculaciones previas había entre, digamos, las élites locales, ¿no? Por eso es las gerencias de las sucursales de los bancos, de las oficinas locales, de los organismos municipales. Y ese trabajo fue muy heterogéneo, ¿no? O sea, tuvo que ver en algunas localidades con organismos municipales que se pusieron a llamar por teléfono a poblaciones sobre las cuales tenían listados y sabían que podían calificar para inscribirse en el IFE, organizaron filas, realizaban timbreos para difundir la política, colaboraban, digamos, con la inscripción armando mesas, ¿no? Mesas donde la gente iba y podía ser asistida, ¿no? Para inscribirse, es decir, hubo todo un trabajo, digamos, con las limitaciones del aislamiento que era obligatorio, que se realizó y que tuvo, obviamente, más pregnancia con poblaciones que justamente tenían limitaciones para poder gestionar el IFE. Y también poblaciones que tenían limitaciones para gestionar el IFE, que eran atípicas, ¿no? Para las políticas asistenciales del Estado. Por ejemplo, artesanos, ¿no? Artesanos o artistas que no tenían destrezas informáticas y que solicitaron ayuda, ¿no? En nuestras entrevistas aparece ese tipo de población que nunca había solicitado una transferencia, una prestación al Estado y que no tenía recursos, digamos, culturales y tecnológicos, ¿no? Para hacerlo y que pueda solicitar ayuda por esto, ¿no? Entonces, una de las aristas, digamos, de esta cuestión tiene que ver con la clásica disputa por la acreditación política de las políticas públicas, ¿no? Que suponen ayudas o transferencias o redistribuciones, ¿no? Que esto en general lo vimos por ahí con más énfasis en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde además está la sede de los organismos nacionales, del Estado Nacional, con lo cual
en algunos organismos, ¿no? La participación, esta mediación, ¿no? Colaboración en la gestión del IFE, suponía también procesos de acreditación política de la política frente a las poblaciones con las cuales tenían vínculos más habituales. Otra de las mediaciones que detectamos la llamamos de actores claves en el Estado y la arena política, porque es más transversal, no tiene que ver con relaciones interjurisdiccionales necesariamente, sino con cierto tipo, ¿no? de actores estatales, por ejemplo, trabajadores sociales, ¿no? y trabajadoras sociales. Fue muy recurrente la aparición de la actividad de este tipo de actor estatal, y otros empleados, ¿no? que precisamente tenían vínculos previos con poblaciones muy desafiliadas, ¿no? con población migrante, con poblaciones en situación de calle, que realmente era muy difícil que pudieran gestionar el IFE sin la mediación de estos actores claves en el Estado y también en la arena política, ¿no? porque roles similares cumplieron militantes políticos y sociales, referentes religiosos, ¿no? frente a este tipo de poblaciones. También proveyeron las organizaciones sociales todo un trabajo de apoyo, generando espacios de consulta y de gestión alternativos en las iglesias, en los clubes, en las unidades básicas, en las sedes de movimientos sociales, es decir, proveyeron ¿no? espacialidades alternativas para la gestión estatal, donde a su vez tenían lugar los vínculos interjurisdiccionales que marcábamos previamente, es decir, era habitual escuchar que empleados de la SUDAI o incluso el cuerpo de funcionarios que conduce las oficinas locales, ¿no? Los directores y los coordinadores de las áreas de la SUDAI se dirigieran y coordinaran ¿no? estos espacios alternativos para asistir en la inscripción y la gestión de los reclamos en relación al IFE. Y por último, lo que llamamos, algo de esto Pilar ya mencionó, la actividad de mediación en la gestión del IFE de los actores próximos en la sociabilidad familiar y comunitaria. Esos son actores próximos que es un amigo, un conocido, que por algún motivo tiene más información o dispone de mayores recursos, ¿no? para gestionar el IFE, y que ocupó ¿no? ese rol ¿no? en el aceitamiento de la accesibilidad, que fue muy, muy común escuchar ese tipo de mediaciones informales y inorgánicas, ¿no? que no tienen que ver con actores colectivos organizados ni con actores estatales, sino con esas redes de sociabilidad familiar y comunitaria, ¿no? También espacios, bueno, para nosotras bastante sorprendentes, como por ejemplo los locutorios, ¿no? Y otros negocios en la vida local que a través de, bueno, la mercantilización de servicios que en realidad deberían no ser mercantilizados, pero generaron un efecto de mayor accesibilidad de la política también para aquellas poblaciones que no están familiarizadas con los registros públicos, con la página de ANSES, que están muy al margen, digamos, de la estatalidad, pero que al mismo tiempo no son las poblaciones típicas de las políticas asistenciales, ¿no? Entonces, esas redes privadas, ¿no? Podríamos decir también, contribuyeron también a paliar las brechas digitales y culturales en relación al vínculo, ¿no? asistencial con el IFE. Entonces, de alguna manera, digamos ya para ir cerrando, en relación a esta política, podríamos decir que nunca, ¿no? Es como un caso extremo, ¿no? de individuación y automatización y centralización de una política. Nunca una política se planteó como un vínculo tan diádico, ¿no? entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Es decir, y aún así,
esos rasgos nunca son totales, ¿no? Es decir, en parte por el carácter heterogéneo de la institucionalidad de la propia población. Ya de por sí la población a la que fue dirigida el IFE tiene vínculos muy débiles con la institucionalidad estatal, porque precisamente es población informal. Entonces, la relevancia de las mediaciones humanas y de las relaciones entre organizaciones, ¿no? De gobierno, pero también de la sociedad en el espacio local, sigue siendo un dato de la realidad que es insoslayable para pensar, ¿no?, en la accesibilidad que tienen las políticas y la eficacia que tienen las políticas. Y más allá de la pandemia, la realidad es que el IFE, que fue una transferencia muy puntual en un contexto de emergencia, es decir, que no perduró como otras políticas más tiempo, como por ejemplo el Plan Jefes, que sí fue una política que se sostuvo por varios años, sin embargo, tuvo efectos, ¿no?, respecto de las capacidades del Estado, ¿no?, para pensar otras políticas de transferencias masivas, sobre todo sobre los dispositivos tecnológicos, ¿no? La atención virtual es un nuevo modo de vínculo entre los ciudadanos y el Estado que la gestión del IFE y del ATP, de otras políticas, ¿no?, también de transferencias de ingresos, potenciaron, ¿no?, e instalaron, ¿no? Hoy ANSES gestiona la mayor parte de sus trámites vía la virtualidad, ¿no? Eso no solo las transferencias de ingresos, o sea, se pueden tramitar jubilaciones, ¿no?, mediante la página de ANSES. Bueno, lo que ya veníamos diciendo antes, ¿no?, los registros de datos de personas es probable que se hayan robustecido, ¿no?, después de esta transferencia. Y, por último, la bancarización, ¿no?, la bancarización de una porción de la población de una magnitud muy considerable, ¿no?, más de 5 millones de personas que previamente no estaban bancarizadas. Y en tercer lugar, ¿no?, un efecto más simbólico, ¿no?, que tiene que ver con esta idea de la sorpresa, ¿no?, con que el Estado, digamos, percibe, ¿no?, el volumen de la población que está en condiciones de recibir una transferencia como el IFE, ¿no?, y que está en una situación de total desprotección frente a la ruptura de la normalidad social, ¿no?, por sus condiciones de trabajo, etc. Entonces, ese efecto simbólico, ¿no?, de que el Estado no sabe del todo qué sociedad está gobernando, también es para destacar, ¿no?, en relación a, bueno, la mejora en la visibilidad, ¿no?, que tiene los problemas con los cuales lidia el Estado y el gobierno. Bueno, muchas gracias, y ahora seguramente abrimos al debate del intercambio. Bueno, muchas gracias Luisina y Pilar, la verdad que sumamente interesante lo que nos traen, no solo para pensar el caso que ustedes están trabajando como más específicamente, sino que a mí mientras iban hablando se me dispararon muchísimas preguntas o reflexiones que tienen que ver con nuestra propia práctica, también en nuestro caso que trabajamos articulando entre distintos niveles del Estado. Nosotros hacemos un plan de capacitación que articula desde Nación con las provincias y a su vez con los municipios, entonces son desafíos permanentes que tiene el Estado para articular, que además a los cuales se sumaron todas estas cuestiones que ustedes plantean por la pandemia, la masividad. Bueno, sí, indudablemente habrá muchísima tela para cortar sobre esto que nos atravesó y que nos sigue atravesando también en cuanto a la reconversión del Estado en múltiples aspectos. Así que gracias por haber traído el tema con tanta claridad y con tantas cuestiones que se nos abren para seguir pensando. Estábamos ahí mirando un poco las reacciones en quienes nos acompañan y más que nada por ahora tenemos algunos comentarios que tienen que ver con afirmar lo que ustedes vienen contando, como esto, por ejemplo, de los funcionarios
de distintas áreas de gobierno que tuvieron que buscar otros canales para transmitir la información. Bueno, a cada uno le va generando desde su propia experiencia afirmar lo que ustedes están contando. Vilma, te cedo si querés hablar, si querés hacer algún comentario, alguna pregunta, mientras vemos si nos aparece algún otro comentario o pregunta desde el chat. Y gracias, Valeria. Bueno, en principio, gracias a Pilar y a Luisina, clarísimas, como siempre. La verdad que creo que la presentación que hicieron, como decía Valeria, debe estar funcionando en quienes nos acompañan en esta reunión, que son actores y actrices de todo este proceso que ustedes analizan. Debe estar generando esto, ¿no? Como ciertas formas de identificación con lo que han estado comentando, digo, porque son nuestros trabajadores del Estado, trabajadoras del Estado, tanto del Estado Nacional o la experiencia específica tal vez de un organismo como ANSES y este entramado, como también todos los trabajadores y trabajadoras de provincias y de municipios en estos entornos locales, en estas relaciones interjurisdiccionales que ustedes abordan, en esas mediaciones de las que ustedes nos hablan, efectivamente realizaron estas tareas, asumieron estas responsabilidades, estos procesos de reconversión de la cotidianeidad del trabajo y de la cotidianeidad de sus vidas privadas en el marco de la pandemia, e hicieron posible que el IFE se implementara, pero también que el Estado siguiera funcionando más allá, ¿no? No solo en el IFE. Como decía Valeria, creo que lo que ustedes traen nos sirve para entender este caso puntual, pero también para entender, para dar luz y confirmar tal vez lo que nosotros venimos detectando en el trabajo desde adentro del Estado, que es ver que el Estado siguió funcionando, ¿no? Y que en algunos casos se incrementó, se amplió su llegada, su accionar. Y eso me parece que, como decía antes, debe tener que ver con estas reacciones, estos comentarios que seguramente están apareciendo en el chat. Yo no los puedo ver, de sentir identificación, de sentir de la necesidad tal vez de confirmar o de ampliar lo que ustedes sistematizaron, ¿no? Digo, ustedes nos están trayendo una sistematización importante de algunas cosas que de las propias experiencias de los trabajadores y trabajadoras puede aparecer. Me parece que eso, la verdad que les agradecemos esa lectura, ese trabajo sistematizado, y bueno, cuando esté publicado y cuando tengan el cierre de esto, seguramente va a ser un material al que vamos a recurrir porque nos va a ayudar a entender esta experiencia. Digo, hay muchas cosas, yo creo que de lo que plantearon, efectivamente, desde el Estado, como yo lo miro e intento tal vez expresar los diálogos que vengo sosteniendo con nuestros trabajadores y trabajadoras en este tiempo de trabajo, es que ha habido un importante proceso de aprendizaje, ¿no? De la tarea del Estado, de reconversión y de aprendizaje en la gestión, en los procesos de trabajo, en las relaciones. Algo que ustedes traen y que lo tiraron y que seguramente podremos indagar es cierta subversión de las jerarquías, ¿no? Digo, eso es muy interesante para pensar lo que pasó hacia adentro de las estructuras del Estado. Y después revisar esto de las relaciones interjurisdiccionales. A nosotros que nos preocupa pensar en un proyecto federal, o sea, cómo todas estas políticas, como digamos, lo que ustedes analizan, pero el otro entramado de políticas que se desplegó y de relaciones que se desplegaron en el transcurrir de la pandemia como experiencia, para poder reflexionar sobre las relaciones interjurisdiccionales, interinstitucionales, que bueno, creo que también nos va a dar material como para seguir estudiando y bueno, ampliando el conocimiento que tenemos.
una cosita más es, nosotros, por ejemplo, identificamos que además, mientras sucedía todo esto que ustedes tan claramente nos mostraron, por ejemplo, cuando miramos los procesos de capacitación, lo que nosotros vivimos desde el año pasado hasta ahora es que ha habido un incremento de la demanda de capacitación, o sea, no solo los trabajadores y trabajadoras del Estado funcionaron en esta dinámica, en estos procesos de reaprendizaje, de reconversión de la cotidianeidad, de las tareas y de las responsabilidades, sino que hubo al mismo tiempo demanda de contar con mayores herramientas, por ejemplo, para la virtualización. Digo, entonces, realmente me parece que, bueno, tenemos mucho material para seguir indagando y entendiendo este proceso que pasó y, bueno, y contar con mayores herramientas para lo que viene. Así que creo que, bueno, les agradezco en nombre del INAP, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, del Plan Federal, la exposición tan clara y el trabajo que están haciendo y bueno, seguramente entonces vamos a volver a convocarlas, tal vez cuando tengan resultados ya publicados y esto y poder compartir este material. Muchísimas gracias por eso. Gracias. No sé si se escucha, ya estoy desmuteada. Gracias Vilma. Gracias, Valeria. gracias a todos. Gracias por la invitación y aquí estamos para continuar cuando quieran. Bueno, muchas gracias y entonces nos encontramos la próxima. Hasta luego. Luego, Hasta pronto, gracias. hasta pronto.